Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la segunda sesión del programa formativo del año académico 2023-2024 de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado, en la que colaboran tanto el Colegio Notarial de Andalucía como la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. El tema del día de hoy versa sobre los efectos patrimoniales del matrimonio de los británicos residentes en España. El ponente es el profesor Alfonso Garragores, al que presentará ahora don Andrés Redoveno, al que cedo la palabra, y que, bueno, es reincidente, lo cual es bueno. En eso lo bueno que repita, ¿no? Y vamos a aprender mucho esta tarde este tema interesante, tanto para los notarios como para los profesionales del derecho, muy específicamente en determinadas zonas de nuestra geografía andaluza, en la que la residencia de británicos es bastante, digamos, frecuente, y se plantean muchas veces estos problemas, ¿no? A la hora de formalizar escritura o en el trato de los profesionales del derecho con los matrimonios británicos. Sin más, le doy la palabra a don Andrés Redoveno, el director de la academia. Muchas gracias. Comenzaremos, como no, reconociendo al ilustre Colegio Notarial de Andalucía, que nos acoge una vez más en este Palacio de San Miguel, sede del mismo en Sevilla, para una actividad en la que hemos superado el número de 100 inscritos. Se está llevando a cabo presencialmente en esta propia sede, igualmente de manera virtual a través de Zoom. Y recordarán que el curso comenzó con una primera ponencia sobre el testamento digital, aspectos internacionales y de derecho comparado, a cargo de don Javier Serrano Copete, que es notario de Barcelona. Como saben, el protocolo que vamos a seguir es que el ponente comenzará de inmediato con su ponencia, con su discurso, con su preparación, y a continuación pues se abrirá inmediatamente un chat en la propia aula virtual en el que pueden ir participando para que planteen las preguntas o dudas que quieran someterle al final de la sesión. ¿De acuerdo? El doctor Ibarra Bores pues, es profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Pablo Olavide. Se desempeñó con anterioridad en las universidades de Huelva y de Sevilla, y en la Facultad de Derecho de la Olavide precisamente ha sido durante muchos años vicedecano de Relaciones Internacionales. Él ha ejercido asimismo la abogacía en el ámbito privado de un despacho durante más de 15 años, y de ahí el conocimiento de la práctica igualmente en este campo. En la actualidad es investigador de un proyecto de excelencia del Ministerio de Ciencias, precisamente en el sector del régimen económico del matrimonio en el plano internacional, interno y comparado, y es un experto reputado en derecho inglés. Como bien ha dicho nuestra presidente, recordarán que él dio la primera ponencia sobre la sucesión de los británicos en España, que fue objeto también del primer número de la colección de cuadernos Frederick, y quería cerrar el círculo con el tema del régimen matrimonial tan estrechamente vinculado a la sucesión cuando el causante estaba casado. Él, además, para dominar esta materia, ha realizado diversas estancias investigadoras en el Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de Oxford, y es autor de varios dictámenes también en este campo, y de hecho uno de ellos lo tratará al final, en cierto modo, de su intervención. De manera que a partir de ahora, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado, a doña Carmen Vela y a don Andrés Rodríguez Fenot, por su invitación a estar hoy aquí en el Colegio Notarial de Andalucía, en la sede de Sevilla, para hablarles de los efectos patrimoniales del matrimonio de británicos residentes en España. Como bien ha comentado antes el profesor Rodríguez Fenot, ya tratamos sobre los problemas o cuestiones relativas con la sucesión de británicos, y ahora, como un poco para cerrar el círculo, queríamos tratar el tema del régimen económico matrimonial que afecta a estos matrimonios, bien sea de británicos o bien sea entre británicos y españoles también, pueden ser matrimonios mixtos, en todo caso sean matrimonios internacionales. Esta cuestión la vamos a abordar desde el derecho inglés, puesto que el derecho común o anglosajón, o llamémosle como queramos, es muy amplio, pero la cuna del derecho del common law es el derecho inglés. Entonces vamos a tratarlo desde el derecho inglés. Y entonces primero vamos a ubicar al derecho inglés, porque muchas veces, ahora veremos, se habla del derecho inglés, pero realmente no sabemos de qué estamos hablando en concreto. En el Reino Unido de la Gran Bretaña,
Irlanda del Norte existe un sistema jurídico plurilegislativo de base. Sí, voy a compartir las transparencias. En el Reino Unido encontramos 4 unidades territoriales, que son Inglaterra, Escocia y Gales, que conforman lo que es Gran Bretaña, y después está Irlanda del Norte. Después hay un concepto más amplio que es el de las Islas Británicas, que ahí encontramos al Reino Unido, a la República de Irlanda, también a las Islas del Canal, que son las que están entre el Reino Unido y Francia, y la isla de Man y algunas otras que ya de menor entidad que no están ahí puestas. ¿Y qué es el derecho inglés dentro de este conjunto? Pues el derecho inglés, en concreto, es únicamente el derecho que tiene lugar, que se practica en el territorio de Inglaterra y de Gales. En este sentido, algún autor dice que sería más correcto hablar, en vez de derecho inglés, de derecho anglo-galés. Pero lo cierto es que se habla de derecho inglés. Ese término no se utiliza, de derecho anglo-galés. Entonces hay aquí una terminología que se habla de derecho británico por un lado y por otro lado de derecho inglés. Y a veces la doctrina y la jurisprudencia se refiere al derecho británico cuando realmente se está queriendo referir al derecho inglés. Pero porque equiparan los conceptos y no son conceptos equivalentes. No es correcto referirse al derecho inglés como si fuese el derecho británico. Pero, sin embargo, si le echáis un vistazo a la jurisprudencia, tanto de los tribunales como de la propia Dirección General, antes de los registros de notariado y ahora de la seguridad jurídica y fe pública, pues, por ejemplo, en la resolución esa que les he puesto ahí del 13 de agosto de 2014, se hace una expresa referencia al derecho británico. Era sobre una cuestión sobre qué ley debería de regir una sucesión. Entonces, hacía referencia a veces al derecho británico. Realmente era la ley inglesa, no era el derecho británico. Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 18 también hace referencia no al derecho británico, sino a la ley británica. A lo mejor el concepto de ley británica es más admisible porque pudiera ser en principio correcto. Pero pensemos que, bueno, pues nos referimos a la ley británica y ahora vamos a ver qué es la ley británica. Es un sistema territorial con varios ordenamientos jurídicos y vamos a ver cuál es. Sin embargo, no es tampoco correcto en este caso porque la Audiencia Provincial se refirió a la ley británica equiparándola a la ley inglesa. Y alguna otra resolución más reciente, está muy reciente, del 26 de septiembre del 23, se vuelve a referir también en un caso sobre determinación sobre ley aplicable también en el ámbito sucesorio nuevamente habla del derecho británico, lo cual no es técnicamente o estrictamente no es correcto. Hay algunas figuras, el derecho inglés, ya sabemos que el derecho inglés es el que se practica en Inglaterra y Gales. Después Escocia tiene su derecho y todos el resto de territorios tienen lo suyo, muy próximos pero con sus diferencias. Entonces, el derecho inglés está caracterizado por una serie de peculiaridades, una serie de figuras, de instituciones muy típicas. Por ejemplo, yo les tengo puesto a título de ejemplo simplemente alguna de ellas. Pues en el ámbito contractual, ¿quién no ha oído hablar del famoso trust? Del trust, seguramente muchos de los notarios que nos escuchan habrán alguna vez visto una escritura de trust en sus despachos. Figuras como la anti-suit injunction, muy típica del derecho inglés, pues mediante la cual los tribunales ingleses van a tratar de impedir que se presente una demanda en otro estado que no sea el propio del tribunal inglés. Por ejemplo, la inexistencia en el derecho inglés de una teoría general de las obligaciones, tal como la conocemos aquí. Pues allí por un lado está el tort famoso, los supuestos extracontractuales, y por otro lado está el contract law, el derecho de los contratos. Pero nunca van a hablar del derecho de los contratos en plural como algo general, sino del contrato individualmente considerado. Y no existe una teoría general de las obligaciones como si tenemos aquí en el Código Civil. Para los que son amantes del derecho internacional privado, les sonará el forum convenience y el forum no convenience como fórmulas para determinar la competencia judicial internacional de los tribunales ingleses. El genuino concepto de domicile, que no tiene parangón en otros sistemas, solamente en el inglés. El principio que allí prevalecen, el del judge-made law,
vinculado a la gran importancia que tiene el precedente en el derecho inglés. Otra curiosidad, pues la división de la abogacía en dos profesionales del derecho, los barristers y los solicitors, que los dos son abogados, frente a lo que a veces se cree aquí en España, que se equiparan los solicitors a los procuradores, cuando en el derecho inglés no existen los procuradores. O, por último, la peculiar figura de los scrivener notaries, estos que son como un poco la élite del notariado en el derecho inglés. ¿Y esto por qué ocurren estas cosas en el derecho inglés? ¿Por qué es tan característico y tan peculiar? Pues eso se lo preguntaban en una conversación muy interesante entre la condesa de Graham y su prima Lady Rosamund. En una tarde tomando té a las 5, le preguntaba Lady Rosamund a su tía, la condesa: oiga usted, lo voy a decir en español, ¿por qué cree usted que los ingleses somos de la manera que somos? Y le contestaba la condesa: pues al respecto las opiniones difieren. Unos piensan que por nuestra historia, pero yo realmente creo que la culpa la tiene el tiempo, the weather. Es decir, que las opiniones son muy diferentes porque estas cosas pasan en el derecho inglés y con estas características. Vamos a ir introduciendo. Vamos a hablar del sistema, del régimen, entre comillas, ahora diré por qué, económico matrimonial en el derecho inglés, enmarcado dentro de los grandes sistemas económicos matrimoniales del mundo. No vamos a entrar ahora en cuáles son, pero ahí están puestos fundamentalmente: la comunidad de bienes, la separación de bienes, la sociedad de gananciales o la participación en ganancias. Cada país tiene el suyo, incluso dentro del nuestro pues hay varios, como sabemos, según el territorio donde estemos. Quien quiera profundizar en esta cuestión, pues hay dos obras muy interesantes, una más clásica, que es el Compendio de Regímenes Matrimoniales, que escribió don Vicente Simó Santoja, un clásico de los años 70, y uno muy reciente, o más reciente, Los Regímenes Económicos Matrimoniales del Mundo, escrito por don Antonio Manuel Oliva Rodríguez y dos autores más. Ese es muy actualizado y se recogen el sistema de régimen económico matrimonial en los 190 y muchos, casi 200 estados que hay actualmente reconocidos, por si alguien tiene alguna vez interés en profundizar en alguno de ellos. Y el derecho inglés, dentro de este marco que estamos viendo, ¿por qué se caracteriza? ¿Dónde se encuentra situado el derecho inglés dentro de estos distintos sistemas que existen a nivel de derecho comparado? Pues bien, nos vamos a llevar una especie de sorpresa. ¿Por qué? Pues porque la característica fundamental o el principio general es que en el derecho inglés no existe oficialmente la institución del régimen económico matrimonial como un efecto típico del matrimonio. No existe. Es decir, con arreglo al derecho inglés, no existe una sociedad económica matrimonial. ¿Y esto por qué sucede? En primer lugar, esto está muy claro porque en una consulta que se hizo a los distintos estados en relación a lo que era entonces una propuesta de reglamento sobre el régimen económico matrimonial, que hoy es el reglamento 2016/1103, el Reino Unido respondió en su día a esta consulta pública en relación a este reglamento con una frase muy lapidaria. La he traducido al español. El concepto de régimen económico matrimonial claramente no existe en derecho inglés. Sí. Claris non fit interpretate, como dicen los juristas clásicos. ¿Y por qué no quieren los ingleses tener un régimen económico matrimonial? Bueno, sean razones históricas o sea por el tiempo, como decía Lady Rosamund. Pues la verdad es que yo que he estudiado algo de derecho inglés, contractual, de sucesiones, de esta cuestión, es que en general los británicos tienen una gran aversión, repulsa a una intervención demasiado activa del Estado en los asuntos personales, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en España. Para la mentalidad inglesa no es deseable que el Estado interfiera en sus leyes en cuestiones que atañen fundamentalmente a la libre voluntad de los particulares en su vida privada. Seguramente, en el fondo de esto, este es el trasfondo en virtud del cual pues, no hay una regulación de esta cuestión, Desde el punto de vista
de la legalidad, porque en el Reino Unido también existen, en el derecho inglés también existen leyes en contra de la creencia que hay de que no, allí no hay leyes, sí hay leyes, hay derecho escrito, hay leyes, statutory regulations, en fin, hay leyes. Ya en el año 1882 se consolidaba el hecho de que el matrimonio no produce efecto alguno sobre los derechos de propiedad en relación a las personas que se encuentran domiciliadas tanto en Inglaterra como en Gales. Por una ley de este año, de 1882, esta Married Women's Property Act de 1882, que como ahí les pongo, se dictó en pleno fulgor de la época victoriana y en virtud de la cual la esposa alcanzó completa igualdad y autonomía patrimonial respecto al marido. Y pocos años después, en el año 95, la otra ley, the Law Property Act, en su artículo 37, se estableció que los esposos son considerados como dos personas a efectos de adquisición de propiedades. Treated as two persons, diferentes, tratadas como dos personas diferentes. Entonces, está claro que no existe un régimen económico matrimonial en el derecho inglés como tal. Esto, aquí la jurisprudencia ha dado lugar a una doble errónea calificación del sistema inglés por parte de la jurisprudencia. Hablo tanto de la Dirección General como de las audiencias fundamentalmente. Se hace frecuentemente referencia por parte de nuestras autoridades a la existencia de la ley británica, que ya hemos dicho que no es correcto, pero también se hace referencia a la existencia de un sistema de separación de bienes. Por ejemplo, en esta sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, si se con arreglo a la ley británica, no existe una sociedad económica, de tal modo que, contraído el matrimonio, se sigue un sistema de separación de bienes. O en esa resolución de la Dirección General del 18, que dice que el régimen económico matrimonial es el de separación absoluta de bienes. O en otra muy reciente, de septiembre del 23, se indica que el propietario de la vivienda se encontraba casado en régimen legal de separación de bienes del derecho británico. A ver, veis que se vuelve a referir al derecho británico y a la existencia de un régimen legal de separación de bienes. Podríamos decir, no es correcto. Primero, porque no existe, como ahora veremos, ese régimen legal de separación de bienes. Segundo, porque el derecho británico no. Por ejemplo, el derecho británico está incluido el derecho escocés, y en el derecho escocés sí existe una especie de régimen económico matrimonial. Bien. Sin embargo, si hay jurisprudencia, si hay sentencias y si hay resoluciones que también califican correctamente esta cuestión. Por ejemplo, una sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife del 19, donde se dice que en este caso la persona tal era titular del inmueble con sujeción al régimen económico matrimonial de su país, en este caso era el Reino Unido, el Estado, que implica que no existe régimen económico, teniendo cada cónyuge, Pues en esta resolución del 18, por tratarse de la legislación inglesa, no existe propiamente un régimen económico matrimonial. No existe propiamente un régimen económico. O el Reino Unido carece de régimen económico matrimonial. En esta sentencia también, en este caso de la audiencia de Panama, vemos que son audiencias donde hay muchos ingleses residentes. Entonces, en el trasfondo hay, bueno, asimilamos el sistema inglés al régimen de separación de bienes que existe en España, en el territorio de derecho común, en fin, esto, a nuestro régimen de separación de bienes. Pues ahí, si vemos autores, parece ser que algunos piensan que sí, o se pasa con cierto de puntillas por encima. La referencia ahí a 5 autores. El profesor Ortega, en uno de sus artículos, establece que la separación de bienes es el régimen legal en prácticamente todos los países de common law. El notario don Vicente Martorell dice que el sistema británico supletorio es el de separación de bienes. El hecho de que el matrimonio no genere comunidad patrimonial alguna entre los cónyuges es equiparable a una separación de bienes. Dice que es equiparable, no está diciendo que sea, pero que es equiparable. Doña Juliana Rodríguez, profesora de Derecho Internacional Privado, dice que las reglas británicas de reparto del patrimonio tras la disolución del vínculo se asimilan al régimen de separación de bienes. Interesante es la posición de don Manuel Antonio Oliva, que es registrador y notario, que ha escrito esta obra, a la cual antes me refería. Dice que el actual régimen en Inglaterra y Gales, y derecho inglés, es el de separación de bienes con división legal de propiedad. Ahora veremos por qué puede tener razón. Aunque antes también en su obra dice que realmente no existe régimen de separación de bienes.
Y aquí yo voy a hacer especial mención a doña Diana Carrillo, que es una experta en derecho inglés, donde dice: el hecho de que en el derecho inglés no exista confusión de patrimonio tras el matrimonio da lugar al mito de la existencia de un régimen de separación de bienes. Habla del mito de la existencia del régimen de separación de bienes. Dice, lo cual no puede estar más alejado de la realidad. Es decir, no hay un régimen de separación de bienes en el derecho inglés. ¿Y cuáles son estas características del no régimen económico matrimonial? Digo no régimen porque yo soy de la opinión de que como tal no existe un régimen económico matrimonial en el derecho inglés. Las características básicas las podemos ver ahí. El matrimonio per se no produce ninguna consecuencia sobre el patrimonio de los cónyuges. Ello, por ejemplo, salvo que exista un acuerdo prenupcial, un prenuptial agreement. El prenuptial agreement, no penséis que es una figura nacida en el derecho inglés. Nació en el derecho de los Estados Unidos, que a su vez en su día, pues un derecho derivado del derecho inglés. Pero es que en el derecho inglés los prenuptial agreements pues han tardado en entrar y ha costado trabajo. De hecho, los jueces ingleses normalmente antes podían dejar sin efecto cualquier prenuptial si no les parecía que era correcto en algún punto, con bastante libertad al efecto. Hoy en día, sobre todo a partir del año 2010, que hubo una sentencia, un leading case, como ellos dicen, pues la sentencia Radmacher del Tribunal Supremo. Existe un Tribunal Supremo en el Reino Unido, antes no existía, estaba residenciado en the House of Lords, pero ahora sí tiene un Tribunal Supremo desde el año 2009. Pues en el 2010 ya dictó una sentencia donde sí consideró y dio mucho valor a los prenuptial. Y después hemos encontrado algunas sentencias de la High Court que tiene una división de familia, Family Division, donde el caso Hopkins, por ejemplo, o muy recientemente en el caso que es del año 2023, de finales, donde se ha reforzado mucho el valor del prenuptial. Entonces, quiero decir que derecho anglosajón, como los prenuptial agreements, eso en el derecho inglés encaja perfectamente. Pues ha costado trabajo que haya encajado, casi igual que en España, que está encajando ahora. Hay una sentencia muy famosa de marzo del año pasado, 2023, del Supremo, pues, que admite este tipo de acuerdos, pero también con límites, porque quiero recordar que en el tema de las pensiones entre cónyuges sí está muy bien que pacten lo que quieran. Pero en el tema de pensiones de alimentos, intereses de menores, ahí voy a entrar yo al Tribunal Supremo y voy a ver si eso es correcto, lo que ustedes pretenden pactar o lo que ustedes han pactado o no. Se habla de prenuptial agreement, también se habla a veces de marriage contract. A veces es lo mismo, se usa indistintamente, pero el marriage contract normalmente es el que se produce una vez, no es anterior, sino que es durante el matrimonio. Bien, y otras características, pues ningún cónyuge adquiere la facultad de administrar los bienes del otro, no existe limitación alguna en cuanto al uso y administración de los bienes por parte de cada cónyuge, y cada uno es responsable de sus deudas y responde frente a terceros por sus propios bienes. ¿Sí? Como el matrimonio no afecta a la situación económica patrimonial, pues eso sigue funcionando pues, de una manera individual y separada. Hemos dicho que como característica que no existe en el derecho inglés un régimen económico matrimonial. Sin embargo, sí que se regula la división de la propiedad de los cónyuges en caso de divorcio. Por eso quizás don Manuel Antonio Oliva hablaba del actual régimen en Inglaterra como de separación de bienes con división legal de la propiedad. Le faltó quizás meter en caso de divorcio. ¿Por qué? Pues porque en efecto, como consecuencia del divorcio, sí que existe y se regula la división de la propiedad, que como dato significativo ello puede afectar tanto a los bienes matrimoniales como no a los bienes no matrimoniales. Ahora veremos qué son estos de los matrimonial property y non-matrimonial property, qué significa una cosa y otra. Y además esto está regulado en una ley del año 1973, Matrimonial Causes Act. Act es una ley en inglés, lo ponían otro día a mis alumnos de inglés jurídico, porque es un false friend, no es acto. Igual que section no es sección, es artículo. Los false friends en el ámbito del inglés jurídico son muy peligrosos. Pues
Hay una regulación sobre cómo ha de llevarse a cabo la liquidación patrimonial de bienes en caso de divorcio, sin embargo, en otros casos no hay. Pues, o sea, aquí, en el derecho español, pues si tenemos un régimen económico, pues cuando fallece una persona hay que liquidarlo, o cuando hay un divorcio hay que liquidarlo, o cuando hay que cambiar, si se quiere cambiar de régimen hay que liquidar el anterior. Entonces, ahí en el derecho inglés, no hay, como no hay régimen económico, no hay que liquidar. Pero lo único que sí es que si hay divorcio, pues en ese caso, si hay un divorcio, sí hay unas consecuencias económicas que están establecidas en esta ley de 1973. En caso de fallecimiento, no hay unas reglas ad hoc específicas como si lo hay para ver qué es lo que ocurre en caso de divorcio. En caso de fallecimiento, hay una serie de factores que sí pueden tener incidencia en la economía. Pues dependiendo, no voy a entrar muy en profundidad porque esto daría para una sesión de por sí, solamente le tengo ahí marcadas pues, situaciones que pudieran afectar a esto. Pues depende de la propiedad que pudiera haber entre cónyuges, si fuera joint tenancy o tenancy in common. Joint tenancy es una comunidad de bienes solidaria que queda al margen de la sucesión, donde opera el derecho de acrecer entre los copropietarios, etc. El tenancy in common es más parecido a nuestra copropiedad. Después están los will substitutes o sustitutos del testamento, el trust inter vivos, el living trust, que es una figura que se utiliza mucho, las donaciones. Hay que tener en cuenta que en el derecho inglés no existen las clawbacks, lo que es las colaciones del derecho español. Esa fue una de las razones fundamentales, como bien sabe el profesor Díaz, por la cual el Reino Unido no participó en el reglamento de sucesiones, porque podría implicar que si la ley aplicada le diera lugar a un sistema donde hubiera colaciones, un juez inglés tuviera que tragarse eso. Y las clawbacks, la no existencia de colaciones, eso es una cuestión sagrada dentro del derecho inglés. Después también el trust testamentario, que se suele establecer mediante testamento, para en caso de que fallezca antes, pues se pone en marcha un trust en los términos establecidos. Esto tiene un inconveniente, que si es un trust testamentario ahí no se evita todo el procedimiento del probate, que es la obtención del grant y demás, que lo estuvimos hablando de ello cuando hablamos de sucesiones. Después está la cuestión de las family provisions, que está recogido en una ley del 75, siempre una serie de personas dependientes del causante van a tener derecho a reclamar una serie, una porción, dependiendo de las circunstancias, eso que se llama reasonable financial provision. Y después, también, otra cuestión a tener en cuenta es que el derecho inglés da un tratamiento muy favorable a la esposa en caso de fallecimiento sin testamento. En caso de sucesión intestada, el cónyuge superstite, sea el marido o sea la esposa, es tratado de una manera muy beneficiosa. Muy beneficiosa, tan beneficiosa que si no existen descendientes, tiene derecho a todo el caudal hereditario y si concurre con descendientes, recibe los enseres personales, que se llaman los personal chattels, una suma fija que más o menos ahora es en torno, creo, a las 270.000 libras, y de existir otros bienes, pues tiene el derecho al usufructo vitalicio sobre los rendimientos que generen esos otros bienes. Hay un tratamiento muy favorable para el surviving spouse, cónyuge superstite sería aquí. Esto da problemas también, porque problemas que se pueden plantear ahí, no voy a entrar ahora. Aquí tenemos algún experto, un profesor Ballesteros, que ha tratado esta cuestión sobre qué ocurre si una ley regula la sucesión y otra regula la liquidación del régimen económico y son dos leyes que favorezcan mucho al cónyuge superstite frente a otros posibles herederos. Se pueden dar situaciones de desequilibrio bastante injustas, pero no es el momento de tratar de eso. Y también la posible existencia que hemos visto de un prenuptial agreement. Bien, vamos al caso del divorcio, que es el que se regula en el derecho inglés, la ley del 73. En el caso del divorcio se regulan distintas orders que puede dictar el juez en el marco de las ancillary relief en el procedimiento de divorcio. ¿Qué es esto de las ancillary relief? Pues es un término muy raro que no tiene una traducción muy clara. Puede ser como medidas complementarias, medidas auxiliares, medidas de apoyo en procedimientos de divorcio.
todo lo que son cuestiones económicas en los procedimientos de divorcio. Es un término que yo digo que dejémoslo así en inglés porque sabemos de lo que estamos hablando. A veces pues, es mejor no traducir algunos términos y dejarlos en la lengua originaria para no crear posibles problemas y malas interpretaciones. Hay que tener en cuenta que en el año 2020, y ha entrado en vigor en abril del 22, hay una nueva ley del divorcio en Inglaterra y en Gales. Esta ley del año 2020 que ha sido revolucionaria porque ha introducido en el derecho inglés un sistema de non-fault divorce, así que ya es como el español, de divorcio descausalizado. Para divorciarse no tiene que haber una causa. Me acuerdo que a mí me llamaba mucho la atención que en cualquier divorcio, antes en el derecho inglés, pues había que tener una serie de motivos, había 5 o 6 motivos y había que acogerse a uno de ellos y probarlo ante el juez para que pudiera proceder el divorcio. Me acuerdo que cuando se divorció Madonna de su marido, ¿no? Se llama Gay Ritchie o algo así, uno de los maridos que tuvo, que fue en un tribunal de Londres, la High Court, que grandes divorcios se suelen tramitar allí, pues, tuvo que alegar una causa, que fue incumplimiento de sus deberes conyugales o algo de eso. Bien, mediante estas orders que dictan los jueces, pues se tratan de fijar las compensaciones económicas que procedan como consecuencia del divorcio. Y estas orders pueden afectar tanto a la matrimonial property como a la non-matrimonial property. Esto es muy importante por lo que ahora veremos. Es muy importante también tener en cuenta que los jueces gozan de cierta discrecionalidad y autonomía a la hora de dictar estas orders. No es una cuestión que esté determinada milimétricamente, sino que el juez tiene una amplitud para, según su criterio, ahora veremos con ciertos límites, pero según su criterio determinar si proceden a dictar qué tipo de order. Pueden ser provisionales o definitivas. Los procedimientos de divorcio ingleses, pues hay una fase provisional que termina con un decree y una resolución ya definitiva que es el decree absolute. El decree no es un decreto, es otro false friend. El decree, la sentencia de divorcio, no se llama judgment, sentence, que tampoco es sentencia, es otro false friend, sino que se le llama decree a la sentencia de divorcio. ¿Y qué tipo de órdenes o de orders puede dictar un juez en este procedimiento y que afecta todo a la economía del matrimonio? Bien, pues puede dictar esas que tienen ustedes ahí. Las más normales, la primera, la Lump Sum Order, la última, la Periodical Payments Order. Esas son, digamos que las más normales. La primera es que se obliga al pago global de una cantidad de dinero, bien en un pago único o bien en 3 plazos o en 5 plazos. Para dividir, pues para dejar zanjados, digamos, a través de la cual se suele intentar dejar zanjados los problemas económicos derivados de un divorcio. A veces no es fácil. Una Transfer of Property Order, que es para transmitir una propiedad a nombre de la otra parte, normalmente se refiere a matrimonial home, a la vivienda del matrimonio. Si la esposa se queda ahí con el hijo y después se va a quedar con la vivienda, pues vamos a ver una orden para que el día de mañana se transfiera la propiedad a nombre de la esposa, si estaba a nombre del marido, etc. Una orden de variación, si las circunstancias varían, en determinados casos excepcionales. Una order for sale para la venta de bienes, de un bien de las partes, donde también se puede establecer, pues, con el producto de esa venta, qué es lo que se hace o cómo se distribuye entre las partes, o una pension sharing order, que es una orden de distribución de una pensión. Normalmente aquí es un administrador de fondo de pensiones quien reparte una pensión que tuviesen concertado en fondo de pensión, que tuviesen concertado el matrimonio. ¿Y qué factores tiene que contemplar el juez inglés a la hora de, pues los tienen ahí, de dictar una financial order? Están en el artículo 25 de esta Matrimonial Causes Act. Pues los tienen todos ahí, no vamos a entrar a detenerlos porque son, pues, los ingresos, la capacidad, las necesidades financieras, el nivel de vida disfrutado, la edad, la existencia de discapacidad mental o física. Sí, una serie de circunstancias que el juez en teoría tiene que tener en cuenta a la hora de dictar la orden. Si tiene discrecionalidad, pero también le están marcando los criterios que, claro,
que todos estos criterios son a su vez muy interpretables también. ¿Cómo se interpretan estos criterios? ¿Cómo se siguen? ¿Qué criterios hay que seguir para determinar qué orden y en qué cuantía y cómo procede? Hay un principio aquí que hay que tener siempre en consideración, que es el Clean Break Principle, que tenéis ahí arriba, digamos que es el conocido como el principio de ruptura limpia. ¿Qué quiere decir eso? Porque se trata que después de un divorcio, mientras menos duren, hablando en un lenguaje comprensivo, los líos económicos entre los excónyuges, pues mejor. Es decir, que vamos a tener aquí, vamos a establecer un sistema para que esto termine cuanto antes mejor y se den zanjados todas las cuestiones económicas. Estos criterios que hemos visto antes, no hay una jerarquía entre ellos, no existe una jerarquía, por lo tanto, discreción del juez para valorar más unos que otros, deben de buscar un resultado justo, deben de ejercer su discreción, pero atendiendo a la jurisprudencia, que es el case law. La jurisprudencia dictada normalmente por los tribunales superiores, puede ser pues, la Court of Appeal o the Supreme Court, es decir, el Court of Appeal, el Tribunal de Apelaciones o el Tribunal Supremo, fundamentalmente. Y los principios que se han de seguir han sido establecidos por estos tribunales en una jurisprudencia que ahora vamos a ver cuál es. Y en primer lugar, lo que esta jurisprudencia, en la sentencia Charman del año 2007 se dijo, es que hay que determinarse en cada caso qué bienes existen y concretar su valor. Vamos a ver, esto parece algo lógico, pero hay que hacerlo. Fijar the net asset position, la posición neta del patrimonio. A estos efectos hay que presentar ante el juez un documento donde las partes deben de manifestar qué bienes tienen cada uno, bien sean matrimonial o no matrimonial, y hacer una declaración al respecto. Y además, esto no es, yo no voy a meter esto, yo esto sí lo voy a meter. No, hay que ser serio porque incluso puede haber hasta responsabilidades penales por falsificación de estas informaciones. Y si las partes discrepan sobre la existencia o valoración de bienes, pues el tribunal puede nombrar un tasador. Pues hay que, después, para calcular el neto del patrimonio, hay que hacer una distinción entre bienes líquidos, hay algunos, y entre bienes ilíquidos. Y el juez dijo en la sentencia Wells que debe de realizar un reparto equilibrado entre los bienes líquidos y los ilíquidos, equilibrado entre las partes, los cónyuges. ¿Y qué criterios a la hora de hacer el reparto se deben de tener en cuenta? Pues ahí hay dos sentencias muy importantes, que son la sentencia White y la sentencia Miller. La sentencia White, de 2001, dijo: las potestades conferidas al tribunal son las de poder establecer acuerdos económicos justos entre cónyuges partiendo del criterio de igualdad de reparto. El criterio de igualdad de reparto es esta regla de Justice of Equality. Así que la regla general es esto: los bienes matrimoniales en principio se reparten por mitad. Esa es la regla de igualdad de reparto. Y la sentencia Miller, en el año 2006, fijó los principios que pueden justificar una redistribución de activos entre cónyuges que incluso afectasen a bienes no matrimoniales. Bienes no matrimoniales, podemos, un poco para hacernos una idea, hablar de bienes privativos de los cónyuges. Principio de reparto, principio de necesidad y principio de compensación. Sharing Principle, Principle of Need and Compensation Principle. Estos tres principios son los que se utilizan a la hora de establecerse la división de bienes y la liquidación. Si bien hemos de decir que en la práctica, pues, los que más se utilizan son los dos primeros, porque el tercero, de la compensación, se entiende un poco subsumido dentro del segundo. Entonces, en la práctica, los más importantes son los dos primeros. En la sentencia Charman se estableció que cuando una de las partes ha realizado una aportación excepcional de activos para la generación de propiedad matrimonial, puede tratarse uno de los supuestos donde proceda a desviarse del criterio general de igualdad de reparto. Ahora veremos algún caso. Rápidamente, estos dos principios, el de reparto, sharing principle, y el de necesidad, vamos a ver las características principales. El principio de reparto, pues, se deben de considerar todos los bienes.
pero se debe de partir de la distinción entre matrimonial and non-matrimonial property. Matrimonial property, bienes adquiridos durante el matrimonio por los esfuerzos de una o ambas partes. El domicilio conyugal pues tiene un tratamiento en el derecho inglés, puesto que sea cual sea su fuente, constituye una categoría especial incluida dentro de matrimonial property. Ahí os digo que al aplicar este principio de reparto, los bienes matrimoniales se suelen dividir por igual entre las partes. El ajuar doméstico, que son las house chattels, estos, pertenecen por igual a los esposos. Porque a veces ahí es complejo determinar, son unas reglas que son por igual. Pero os digo que esta no es una regla invariable. Por ejemplo, si la vivienda conyugal era propiedad de una de las partes antes del matrimonio, puede ser una razón que justifique una división desigual. Y después está la non-matrimonial property, que se divide en 3 categorías: bienes adquiridos por uno de los cónyuges antes del matrimonio, durante el matrimonio por donación o herencia, o una vez que se hayan separado antes del divorcio los cónyuges. Y en cuanto a la segunda cuestión del Sharing Principle, pues hay ahí una serie de jurisprudencia muy interesante. Como principio general, no se conoce un caso en el cual un bien no matrimonial haya sido distribuido a la otra parte. Es decir, el principio general es que un bien no matrimonial, que son esos que hemos visto antes, ese se lo queda el propietario. Eso, el juez Mr. Justice Mostin dijo en una célebre sentencia, que no me acuerdo el año, ya por 2000 y pico, que se aplicase la regla de reparto a un bien no matrimonial era algo tan raro como encontrarse en un safari un leopardo blanco. Este era el ejemplo que ponía. En los casos en que la distinción entre bienes matrimoniales y no matrimoniales no se aclara, los tribunales tratan de alcanzar un resultado justo, fair, dicen ellos. Los bienes hereditarios, los bienes que se reciben por herencia, son prototipos de non-matrimonial property. Normalmente estos bienes que son adquiridos por herencia son retenidos por la parte que los heredó, pero ojo, no siempre, salvo que un resultado distinto sea aconsejado en virtud del otro principio, del principio de necesidad. El principio de necesidad, y he aquí una de las razones por la cual en los grandes matrimonios a veces tienen mucho interés en litigar el nombre de estos oligarcas rusos y demás, las esposas, porque el principio de necesidad puede dar lugar a que los bienes privativos, no matrimonial property del marido, sean afectados en el reparto y sean distribuidos también a la otra parte del matrimonio. Esa es una clave del Principle of Need. No hay un estándar fijo de necesidades, ahí están, pues mantener un hogar, financiar gastos, recursos, en fin, los criterios que ahí tenéis abajo, el nivel de vida, la duración del matrimonio, parecido a los que vimos antes. ¿Y cuáles son los criterios para la afectación de bienes propios? Pues esto lo tenéis ahí en una sentencia del año 2014, Spousal Maintenance, de eso de EWHC, etc. Esa es la forma de citar la sentencia fundamentalmente desde el año 2000, 2002 para acá, que hace referencia, esas letras hacen referencia al tribunal. Significa England and Wales, EW y HC, High Court. High Court es la High Court of Justice, como el Tribunal Superior de Justicia. Y el número de la sentencia, que lo tenéis del caso, que lo tenéis a la derecha, y el año en el cual fue dictada la sentencia, y el nombre del asunto a la izquierda. Pues hay una serie de criterios para que sea posible que bienes no matrimoniales sean afectados en el reparto. Ahí los tenéis. Resumo abajo que en todo caso, a la hora de adoptar una order con fundamento en este Principle of Need, el juez debe tener en cuenta este principio al cual antes hacía referencia del Clean Break Principle. Vamos a hacer tabla rasa, vamos a repartir aquí y se acabaron las reclamaciones y los problemas. Una cuestión curiosa. Hemos dicho que en el derecho inglés se desconoce la institución del régimen económico matrimonial. Hemos empezado por ahí. Pero, sin embargo, sí que existe en su derecho internacional privado soluciones conflictuales para determinar la ley aplicable a los efectos económicos del matrimonio. ¿Y qué ley es esta? Pues para los tribunales ingleses no es otra que la Lex Fori, que la ley
del propio tribunal, en este caso del Tribunal Británico. Del Tribunal Británico. ¿Y qué ley es esta? ¿Cuál es la ley inglesa? Pues conforme al derecho inglés, a esta cuestión económica se le aplica la ley del domicile del matrimonio posterior a la celebración del mismo. Es decir, si han contraído matrimonio en Londres y su domicile está en Londres, pues se va a aplicar el derecho inglés. Ahí está también el intended matrimonial domicile, que es que vamos a estar en Londres un mes, pero realmente nuestra intención es trasladarnos a España y vamos a vivir en España el resto de nuestras vidas. Que sería realmente el domicile en este caso, ahora veremos. Tenemos que tener en cuenta a estos efectos de la determinación de la ley aplicable a esta cuestión de efectos económicos del matrimonio que el Reino Unido no participa en el protocolo de la Haya de 2007 que establece o que fija la ley aplicable a obligaciones de alimentos. Y por supuesto no hace falta decir que tampoco participa ya en los instrumentos de la Unión Europea. Al respecto, especialmente el Reglamento 4/2009, desde que se consumó el Brexit. Entonces, no se aplica el convenio de la Haya del 2007 y, por lo tanto, los jueces ingleses deciden aplicar a esta cuestión la ley inglesa, que no es la del domicile del matrimonio. Retengan esta cuestión. La ley del domicile del matrimonio. Ahora vemos por qué. ¿El domicile qué es? Pues un concepto muy complejo, no vamos a entrar ahora a fondo. Yo estuve una vez en Oxford haciendo una investigación sobre el concepto de domicile y estuve ahí un mes estudiando sobre el tema, pero en fin, ellos tienen el domicile of origin, domicile of choice y el domicile of dependence. Fundamentalmente el domicile of origin, mi domicilio es el domicilio que tenían mis padres, ese es el mío. Y el domicile of choice es el que puede elegir la persona. Y oye, usted no, mi domicile no es este, mi domicile va a ser este, pero porque concurren una serie de circunstancias. Para que exista un domicile of choice, ¿qué circunstancias tienen que concurrir? Pues ahí hay otra sentencia, la Synergic Agalian esta de 2006, que nos dijo los requisitos que tenían que concurrir. Minimizar los vínculos con el Reino Unido, incrementarlos con el nuevo Estado. Imaginaros, un matrimonio, se casa en Londres y se viene a residir a Sevilla. Abandono del Reino Unido con una clara finalidad, intención firme y real de residir indefinidamente en un nuevo territorio, no mantenimiento de la residencia en el Reino Unido, no existencia de voluntad de retorno al Reino Unido, ni aunque acontezcan ciertas circunstancias, integración en el nuevo país, es decir, no vivir en una isla dentro del nuevo país, sino estar integrados. Es un dato significativo la adquisición de una vivienda en el nuevo país para fijar en ella la residencia del matrimonio y la familia. Son todos estos criterios que están en esta sentencia y en otras muchas que hay sobre esta cuestión del domicile of choice. Vamos a ver, para terminar ya, y entramos ya en la línea final, en la recta final, un supuesto práctico. Imaginemos, con todo esto que hemos estado hablando, imaginemos un matrimonio entre británicos celebrado en Londres en el año 2010. No hay un prenuptial agreement, ni hay un contrato matrimonial, no hay nada. Se celebra el matrimonio y acto seguido los cónyuges trasladan su domicilio a Málaga con intención de permanencia. Desde entonces, del año 2010, allí residen. En Londres mantienen únicamente un inmueble a modo de inversión. Lo tenían allí, lo tienen arrendado. El resto de activos los tienen todos en España. Inmuebles, cuentas bancarias, etc. En España nacen sus dos hijos, van a un colegio español y residen junto a sus padres en Málaga. El marido, desde 2010, que llegan a Málaga, trabaja en Málaga. Tiene además un importante patrimonio, en este caso recibido por una herencia paterna. Patrimonio muy importante, de obras de arte. La esposa llegó a España, dejó su trabajo, que tenía también un buen trabajo en Londres, y se dedica a cuidar a la familia. En este caso, no se había otorgado, ninguno de los cónyuges habían otorgado testamento ante notario español ni ante notario abogado inglés, pues estableciendo que su domicilio está en el Reino Unido o que quieren que su derecho, que su sucesión se rija conforme al derecho inglés, que a lo mejor puede ser un indicio de mantener un vínculo con el Reino Unido. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente, que como en muchos matrimonios, creo que son 6 o 7 de cada 10, pues terminan en divorcio.
Y la esposa le presenta al marido una demanda de divorcio ante los tribunales de Málaga en abril de 2022. ¿Eran competentes o son competentes los tribunales españoles, los de Málaga, por el reglamento 2201, que todavía se aplicaba porque se aplicó hasta agosto de 2022, y aquí estamos hablando de abril? Hoy es el reglamento 2019-1111. Varios foros del artículo 3 otorgaban competencia a los tribunales españoles, fundamentalmente el de la residencia de los cónyuges en España. Hay que tener en cuenta que también este reglamento, así como el propio derecho inglés, permitía a la esposa haber presentado la demanda ante los tribunales ingleses en el caso en el cual mantuviera que su domicilio se encontraba en Inglaterra. Podía haber presentado la demanda ante los tribunales ingleses. Digo esto porque la presentación de la demanda de divorcio en España puede tener cierta trascendencia, cierta importancia a efecto de la cuestión de la determinación de la ley aplicable a las cuestiones económicas. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Aquí, en el marco de este litigio, se plantea un tema nuclear, que es si se aplica el derecho español o el derecho inglés a efectos de dilucidar los efectos económicos del divorcio. El derecho español era más ventajoso para el marido. El derecho inglés era teóricamente más ventajoso para la esposa, a pesar de que presenta... el derecho español era más ventajoso para la esposa y el derecho inglés, en este caso, para el marido. Creo que está puesto al revés. Perdonad, el derecho español era más ventajoso para la esposa y no, vamos atrás, me estoy liando. Es tal como está ahí puesto. Es tal como está ahí puesto. El derecho español era más ventajoso para el marido y el derecho inglés para la esposa. El caso Z versus Z fue un caso muy famoso de un matrimonio francés que la esposa litiga ante un tribunal de Londres por el divorcio, y en ese tribunal de Londres obtiene el 40% de los haberes de ese matrimonio, el 40%. Si hubiera litigado en Francia hubiera obtenido el 15%. Y no obtuvo el 50% conforme al derecho inglés, que es lo que ella pretendía, la aplicación del derecho inglés, pues porque había un Prenuptial Agreement firmado y el tribunal inglés le dio valor a ese Prenuptial Agreement y por eso no le dio el 50%, sino que solamente eran muchos millones de euros. Le dio el 40%. En este caso concreto, esta cuestión debe ser dilucidada por el ordenamiento al cual nos conduzca el artículo 9.2 del Código Civil, que regula la ley reguladora de los efectos del matrimonio. Ahora pensaremos, bueno, el artículo 9.2 del Código Civil, con la cantidad de reglamentos que existen, ¿todavía se aplica? Pues sí, todavía se aplica. Y se va a aplicar bastante, puesto que el reglamento en materia de régimen económico matrimonial, en cuestiones de ley aplicable, solamente se aplica a los matrimonios posteriores al 29 de enero de 2019 o si en fecha posterior ha habido algún acuerdo. ¿Ha ido algo? Bueno, pues seguimos entonces. Entonces, en este caso se aplica el artículo 9.2 del Código Civil, y el artículo 9.2 del Código Civil pues nos llevaría a la primera conexión que dice que se aplica la ley personal de los cónyuges al tiempo del fallecimiento, al tiempo de contraer matrimonio. Y eso nos lleva hacia el derecho inglés, hacia la nacionalidad británica, que era la ley personal común, la ley personal en el derecho español, artículo 9.1 del Código Civil, es la determinada por la nacionalidad, por tanto, la ley inglesa. Aquí hay que tener en cuenta que no estaríamos estrictamente ante un supuesto de liquidación de un régimen económico matrimonial. En todo caso, no hubiera sido aplicable el reglamento 1103 en 2016 porque es un matrimonio anterior a 2019, enero. Tampoco se aplica el reglamento 1259 sobre ley aplicable al divorcio porque esta materia que se está aquí dilucidando, las consecuencias patrimoniales del matrimonio, pensiones y demás, no se encuentra incluida dentro del reglamento Roma 3, que es el 1259. Entonces, si es aplicable, ¿sigo?
Sí, es que se ha ido la... Pero ¿me están escuchando? Sí, Estoy viendo. Sí. En virtud del artículo, ya vamos terminando, en virtud del artículo 9.2, nos conduce a la aplicación del derecho inglés. Pero claro, ¿qué dice el derecho inglés? Que esta cuestión se regula por la ley del domicilio, del domicile del matrimonio. Entonces ahora la cuestión es ¿dónde está el domicilio del matrimonio? ¿Está en Inglaterra o está en España? Porque si está en Inglaterra se va a aplicar el derecho inglés, si está en España va a operar el reenvío del artículo 12.2 del Código Civil. Y volvemos aquí otra vez, el reenvío, pero si eso ya no se aplica. Pues aquí hay un caso donde sí se va a aplicar el reenvío. Si se hubiera aplicado el reglamento de 2016, no, porque excluye el reenvío expresamente. Pero aquí este es un caso donde todavía se aplica una de las normas reguladoras del artículo 12 del Código Civil. El reenvío, en fin, la remisión al derecho extranjero se entenderá hecho a su norma, en fin, a su ley material, sin tener en cuenta lo que digan sus normas de derecho internacional privado, salvo que remitan al derecho español, el reenvío de primer grado o retorno. Pues en este caso puede operar el reenvío de primer grado. Claro, habría que acreditar que el domicilio del matrimonio está en España. En este caso, hay sentencias por ahí, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de Lleida, del 9 de septiembre del 21, o del Tribunal Supremo, del 5 de octubre del 18, que trataron asuntos muy parecidos a este, donde se llegó a la conclusión, en estos casos concretos, que no había domicilio en España, pero porque es que no concurrían muchas de las cosas que yo os he dicho antes en el supuesto de hecho. Aquí, en este caso, pues yo entiendo que sí. Y hay que tener en cuenta también que la presentación de la demanda en España también es un elemento de peso. Por eso lo decía antes, tener en cuenta que ha presentado la demanda en España. ¿Por qué? Porque implícitamente está admitiendo que su domicilio o su residencia habitual está en España. Hay que tener en cuenta que incluso las normas comunitarias, el reglamento de régimen económico matrimonial, ya ha suprimido el concepto de domicile. Entonces se lo ha equiparado el de residencia habitual, con lo cual en este caso también es un punto muy importante a tener en cuenta. Y voy a terminar, son ya las 8, con unas consideraciones finales muy breves. Lógicamente, en este caso, el juez español, aplicando finalmente el derecho español, porque imaginaros aquí que la esposa quería que se aplicara el derecho inglés, pero como decimos normalmente, le sale el tiro por la culata y se rebota la regulación al derecho español. Aquí el juez no va a tener que aplicar todo el sistema inglés de las auxiliary relief y de las orders y todo esto que estamos viendo antes. Imaginaros lo que es un juez español aplicando esto. Y además se evitarían las inseguridades y las posibles ventajas o desventajas que llevase el dictado de estas orders, que como he dicho son un poco discrecionales y que el juez puede manejar con cierta discreción. Por lo tanto, y para concluir, yo diría aquí lo que siempre suelo decir en estos casos: la conveniencia de un adecuado asesoramiento para estos temas internacionales tan complejos a través de profesionales competentes que estén habituados a trabajar con elementos extranjeros o internacionales. Notarios y abogados. Bueno, los notarios están muy capacitados, los notarios que están en la zona de la costa están muy acostumbrados a trabajar con esta serie de asuntos, y también hay muy buenos profesionales en la abogacía que se dedican a estas materias, y también hay muy buenos académicos. Aquí tenemos aquí al profesor Rodríguez Penot, uno de ellos. Entonces, hay que hacer un trabajo de asesoramiento preventivo. Derecho internacional privado, su faceta preventiva, yo lo digo en clase, cada vez es más importante, porque esto de la litigación cada día está más complicado y tiene muchos inconvenientes. Y ahí pues hay que fórmulas para ver, mantenemos el domicilio en España, lo dejamos en el Reino Unido, otorgamos un testamento, ¿qué decimos en el testamento? Vamos a conformar los elementos para, en su caso, si nos interesa a nosotros, litigamos en el Reino Unido. Firmamos un contrato matrimonial, no lo firmamos, ¿qué decimos en ese contrato? Jugamos con el reglamento de régimen económico matrimonial. El reglamento permite a las partes elegir un derecho aplicable. La ley aplicable puede ser elegida. La autonomía de la voluntad ha llegado al derecho matrimonial, a las cuestiones matrimoniales, donde tradicionalmente no opera. Incluso la doctrina dice que podemos elegir, dentro de esa libertad, incluso podemos elegir un sistema donde no exista régimen económico matrimonial. Pues se va a regular por el derecho inglés. ¿Ve ustedes que no existe régimen económico matrimonial del derecho inglés? Da igual, pero esa elección es válida a tenor del reglamento 2016-1103.
había que ir después a los mecanismos del derecho inglés, que algunos de ellos hemos estado viendo. Y finalmente, ya les dejo, importante, tratando de bloquear la posibilidad de que con el cumplimiento de ciertos requisitos en el futuro se pueda volver a estar ante un tribunal inglés un procedimiento para la obtención de una financial order en relación a una cuestión que ya haya estado resuelta por un tribunal o por una autoridad española. Ojo, esto sería para continuar, porque es que los tribunales ingleses son muy suyos y aquí hay una resolución de un tribunal español que ha dictado una cosa que parece una financial order, esto, en fin, alguna de las que vimos antes. Pero ahora yo me voy a ir a un tribunal inglés y voy a plantearme ustedes que esto, yo quiero el domicile, yo litigo aquí y yo digo que yo tengo una resolución de un tribunal español que no es justa conforme al derecho inglés. Esto es una barbaridad, ¿no? Y presento una. Pues también ahí, en esta fase preventiva que digo, habría que también tratar de bloquear estas posibilidades de abrir nuevas vías de litigación en el futuro. En fin, con esto doy por concluida mi intervención y muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias y enhorabuena por la brillante presentación. El recorrido tan profundo por el derecho inglés que tan frecuentes problemas plantean, efectivamente, decía nuestro presidente, en nuestro territorio, sobre todo en las costas, cuando se producen crisis matrimoniales o sucesiones de ciudadanos británicos, ¿no? No tenemos de momento ninguna pregunta en el chat, al menos que yo pueda ver aquí. No sé si lo veo correctamente. Y sí les adelanto que la intervención que acabamos de oír en detalle y con mayor profundidad, pues se podrá leer tranquilamente en una nueva entrega, que será la sexta, de la colección Cuadernos de Denis, que está ya en un estado muy avanzado de edición y que será pública pues dentro de poco, ¿no? También les recuerdo que recientemente hemos publicado la quinta entrega de la colección Cuadernos de Denis a cargo del notario de Madrid, esta que impartió también en esta casa. Tenemos un chat de momento de felicitación al profesor Ibarra. Y yo sí quería, en fin, hacer alguna referencia antes de marchar, ¿no? Y es que la dificultad de cuando ante un notario, ante un abogado, ante un juez, por supuesto, se plantea una situación de este caso, ¿no? Es decir, una sucesión o una crisis matrimonial. Aquí no hay reglas preestablecidas, hay criterios, como acaban de ver, y hay que hacer una labor absolutamente artesanal. Es decir, hay que coger todas las piezas, recomponerlas e intentar presentar una solución que sea lo más cercana posible a lo que el derecho establece. De igual modo, hay un problema que el profesor Ibarra no ha tenido tiempo de tratar, que es la prueba del derecho extranjero. Porque, claro, si fuera aplicar el derecho inglés, ¿cómo se aprueba el derecho inglés? Y ahí les recuerdo que la ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil realiza una aportación muy importante que por primera vez incluye el dictamen o el informe de juristas, no dice de cuál en particular, para la prueba del derecho extranjero. Y nuestra experiencia es que se está utilizando con mucha frecuencia en este caso, ¿no? Bueno, seguimos con algunos chats de felicitación, profesor Ibarra, y si no tenemos más nada que ninguna otra intervención, también les diré, antes de que clausure la sesión nuestra presidente, que la próxima sesión del programa formativo CDNIC será el 25 de abril. En concreto, la va a impartir don Antonio Domínguez Mena, que es notario de Madrid, y versará sobre la declaración de herederos al intestato en las sucesiones internacionales, tema igualmente práctico. En su momento, como siempre, les avisaremos para la apertura de la preinscripción, efectiva y gratuita, ¿no? Y también les decimos que para cerrar el curso, será mucho más adelante, ya en mayo o junio, estamos pensando ya en la organización de un seminario de final que versaría sobre el tema de la autonomía de voluntad, en sentido amplio, que afectaría evidentemente al ámbito notarial nacional e internacional, ¿no? Bueno, veo que siguen entrando mensajes del chat, pero todo de presentación, con lo cual yo ya devuelvo la palabra a nuestro presidente, no sin antes recordarles que la ponencia íntegra pues será publicada en el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, de lo que igualmente le daremos cuenta brevemente. Ante todo, felicitar a
el doctor Alfonso Berragores con tan magnífica exposición. Yo la he seguido, mira, a mí me ha parecido apasionante. Tengo aquí muchas cuestiones, pero quizá no es el momento, pero sí hacer la reflexión. Me recuerdo al maestro, a don Luis Humberto Clavería González, que cuando explicaba el régimen económico patrimonial, decía que el régimen económico patrimonial en 1911 del casado o casada. Entonces, en el ámbito del derecho infiel no se tiene en 1911, pero en 1911 surge en el momento de la separación del divorcio con una crisis tremenda. No sé yo si es mejor prevenir que curar. Y si los regímenes económicos patrimoniales y con una regulación de la separación del divorcio que tiene que detenerse quizás menos en ese aspecto, debería estar regulado en el régimen económico patrimonial, es más favorable, ¿no?, en ese sentido. Pero me venía la imagen que nos transmitía, o el concepto que nos transmitía el profesor Clavería en ese sentido. Me parece absolutamente impresionante la exposición y le doy la más sincera enhorabuena. También quería terminar cerrar esta sesión pues, con un reconocimiento a la anterior decana, nuestra querida María Serrano, que fue la artífice del inicio de esta cátedra, que surgió pues, como un acuerdo de colaboración cuando compartíamos notarios y profesores el Tribunal de las Oposiciones aquí en Sevilla, que ha cesado ahora como decana de la UPO y a la que hay que reconocerle, bueno, que lo ha dejado muy buena marca, que va a seguir continuando con nosotros en la cátedra, por supuesto, pero hacerle ese reconocimiento, ya que el otro día pues, felicitamos a empezar por ese relevo tan magnífico también ocurrido. Pues nada más, emplazarle a la nueva sesión del programa formativo y ya el director de la cátedra, Andrés Rodríguez, nos irá informando de ese pues, seminario con el que concluiremos el curso académico de la cátedra. Muchas gracias a todos y buenas tardes.